patada alta de izquierda. Esa simple combinación de palabras era suficiente para congelar la sangre en las venas de cualquier peleador, porque cuando Mirko Cro Cop levantaba esa pierna, no había escapatoria posible, no existían segundas oportunidades y no había plan de defensa que resistiera. Su golpe era una sentencia de muerte anunciada, un final que se había repetido una y otra vez en la memoria de miles de fanáticos alrededor del mundo, un castigo brutal que se convirtió en una leyenda. Aterradora, pierna derecha, hospital, pierna izquierda, cementerio. Y aunque hoy, con 50 años, ese monstruo invencible vive atrapado en un cuerpo roto, marcado por operaciones, cicatrices, fracturas y un derrame cerebral que casi lo manda al más allá, su historia sigue siendo la de uno de los hombres más temidos que jamás haya subido a un ring, y lo que te voy a contar ahora no es solo un repaso de sus victorias, sino un recorrido por la tragedia que lo persigue hasta el día de hoy. Si decides quedarte hasta el final de este vídeo, vas a descubrir secretos que nunca se cuentan en entrevistas, rumores de trampas en sus entrenamientos, peleas ocultas que rozaban lo ilegal y decisiones tan extremas que incluso sus propios compañeros de equipo le suplicaban que se detuviera, porque Cro Cop no era un luchador común. Era un hombre que vivía al borde de lo imposible y cuya carrera, aunque estuvo llena de gloria, también escondía un precio altísimo, un precio que hoy paga con su salud y con la fragilidad de alguien que alguna vez fue considerado indestructible. Su vida no empezó en un ring de luces brillantes ni en los estadios japoneses donde se consagró. Su vida nació en un pequeño pueblo croata marcado por la guerra, el hambre y la violencia. Mirko llegó al mundo en 1974, en un país que estaba a punto de desangrarse en los conflictos de la antigua Yugoslavia, y mientras otros niños soñaban con fútbol, con bicicletas nuevas o con cualquier escape a esa realidad oscura, él pasaba horas frente a un televisor viejo, mirando cintas desgastadas de Bruce Lee y Jean-Claude Van Damme, absorbiendo cada movimiento, cada salto y cada patada, con la obsesión de convertirse en un guerrero real. Y a diferencia de la mayoría, que se queda en la fantasía, Mirko convirtió esas imágenes en un plan de vida. Colgó un saco de boxeo improvisado en el garaje de sus padres y empezó a golpearlo hasta que los nudillos se le abrieron y sangraron, hasta que su cuerpo entero temblaba de cansancio. Y aún así seguía, porque lo que él estaba creando no era un simple entrenamiento infantil. Era la transformación de un adolescente en un arma humana. Cuando la guerra estalló, su preparación adquirió un sentido completamente distinto. Ya no era un juego ni un deporte, era supervivencia pura. Con apenas 19 años se unió a la unidad antiterrorista croata Luko, un escuadrón de élite reservado solo para los más duros, y ahí aprendió a convivir con el peligro real, a mirar de frente la muerte y a no pestañear cuando las balas silbaban alrededor. En ese ambiente brutal no solo perfeccionó sus técnicas de combate, sino que desarrolló una mentalidad fría y despiadada. Y fue precisamente ahí donde nació el apodo que lo marcaría para siempre. Cro Cop, la abreviatura de Croatian Cop, el policía croata que más tarde se convertiría en una pesadilla global. Su récord en el boxeo amateur era ya una advertencia. 48 victorias, 31 de ellas por nocaut, pero las cifras eran solo un detalle frente al verdadero terror que provocaba su pierna izquierda. Un látigo de acero que convertía las peleas en funerales deportivos y que alimentó el mantra que lo inmortalizó. Pierna derecha, hospital, pierna izquierda, cementerio. Y no era una exageración de los fanáticos, era un hecho comprobado, porque una sola patada suya podía fracturar huesos, destrozar mandíbulas y borrar carreras enteras en segundos. Cuando Japón lo recibió en Pride, el mundo entero descubrió de golpe a quien tenían delante. Mirko no necesitaba gestos grandilocuentes ni entradas teatrales, caminaba hacia el ring con una expresión casi robótica, sin emociones, con la mirada fija en su presa. Y lo que seguía era un espectáculo que parecía escrito por un guionista de terror. Rivales que caían inconscientes, comentaristas gritando de incredulidad y fanáticos levantándose de sus asientos con la certeza de que estaban presenciando algo más que un combate. Estaban viendo a un depredador en su máxima expresión. Fue campeón del Grand Prix. Coleccionó knockouts que aún hoy se reproducen en cada recopilación de peleas legendarias, y sembró un miedo tan profundo en sus contemporáneos que muchos lo recuerdan no solo como un oponente, sino como una sombra que pesaba incluso antes de subirse al ring. Y aunque todo parecía gloria, aunque los trofeos y los titulares lo pintaban como un héroe nacional, la verdad es que cada triunfo iba dejando grietas invisibles en su cuerpo y en su mente. Cada golpe recibido y cada noche de insomnio eran pequeñas facturas que la vida le iba guardando para cobrárselas más adelante. El precio de la grandeza no se paga en dinero ni en fama, se paga en años de vida, en recuerdos que se borran y en dolores que nunca se van. ¿Y Mirko Filipovic?
El hombre que alguna vez encarnó el miedo mismo, lo está pagando ahora, atrapado en un cuerpo que ya no responde como antes, en una memoria que se apaga poco a poco y en una salud quebrada que lo mantiene en una batalla mucho más cruel que cualquiera de sus combates pasados. Y si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete, dale like a este vídeo y deja tu comentario, porque así podremos seguir contando historias como esta, historias que nadie más se atreve a narrar con esta crudeza. Y quédate, porque lo que viene ahora va a ser todavía más impactante. El día en que Cro Cop estuvo a un solo golpe de perderlo todo para siempre. El aura de invencibilidad que rodeaba a Cro Cop no era solo un efecto de sus victorias, era una presencia casi sobrenatural que se sentía incluso antes de que sonara la campana, porque la gente sabía que estaba viendo a un hombre dispuesto a dejar su vida en cada combate, alguien que no concebía la palabra miedo y que, a diferencia de la mayoría de los luchadores, había conocido la guerra real, el caos de las calles en llamas y el olor de la sangre fuera de un ring. Esa experiencia, que para otros habría sido un trauma insoportable, en él se transformó en combustible, en la gasolina que encendía cada una de sus peleas, porque cuando Cro Cop golpeaba, no solo estaba tratando de ganar un título, estaba reviviendo cada herida de su infancia, cada recuerdo de un país en ruinas, y eso lo convertía en un rival imposible de igualar. Sin embargo, lo que nadie veía, lo que no aparecía en los resúmenes de televisión ni en los titulares de los periódicos, era la factura que el cuerpo de Mirko empezaba a pasarle en silencio. Detrás de esos músculos de acero había ligamentos desgarrados, rodillas inflamadas, dolores crónicos que lo acompañaban a todas partes, y aún así, nunca lo mostraba, porque él había construido un personaje indestructible, sabía que admitir debilidad era como firmar su propia sentencia en un deporte donde los depredadores huelen el miedo. Su carrera estaba marcada por una brutalidad que pocos podían resistir, y aunque derrotó a rivales que parecían intocables, también vivió derrotas que se convirtieron en fantasmas dentro de su mente. Una de las más recordadas fue su enfrentamiento contra Gabriel Gonzaga en la UFC, un combate que parecía hecho a la medida para que Cro Cop dejara su sello en Estados Unidos, pero que terminó siendo una pesadilla. Ese día, el verdugo terminó siendo la víctima, porque Gonzaga lo noqueó con una patada alta, la misma arma que había convertido a Mirko en leyenda, y la imagen de su pierna torcida al caer quedó grabada en la memoria de millones, como si el destino se hubiera vengado en un instante. Cruel. Esa derrota fue más que un tropiezo deportivo. Fue una herida psicológica que nunca terminó de cerrarse, porque Cro Cop, el hombre que mandaba rivales al cementerio con una sola patada, había sido destruido exactamente con la técnica que lo definía. Y aunque regresó, aunque siguió peleando y recuperó triunfos que lo mantuvieron en la cima por un tiempo, la sombra de ese knockout lo persiguió en cada entrenamiento, en cada entrevista, en cada entrada al octágono. Pero lo más brutal estaba todavía por venir. Años después, cuando su cuerpo ya acumulaba más cicatrices que medallas, cuando su rostro necesitaba ser reconstruido una y otra vez por cirugías debido a los golpes recibidos, ocurrió lo que muchos temían. Un derrame cerebral casi lo mata. Fue en 2019, después de un entrenamiento aparentemente normal, cuando su mundo se detuvo de golpe. De repente, empezó a sentir un dolor insoportable, una pérdida de equilibrio, y cayó desplomado. Los médicos actuaron con rapidez, y gracias a ello logró salvar la vida, pero las secuelas lo acompañan desde entonces: problemas de memoria, dificultades para dormir, dolores crónicos que lo despiertan en mitad de la noche, y el recordatorio constante de que su tiempo como guerrero terminó. Lo que muchos no saben es que incluso después de ese derrame, Mirko intentó regresar, desafiar a la muerte una vez más, porque en su mente de competidor, la idea de retirarse era peor que morir en el ring. Sus entrenadores y amigos le suplicaban que se detuviera, que aceptara la realidad, pero él lo dijo con una frialdad escalofriante: si muero peleando, moriré feliz. Y esas palabras reflejan exactamente quién era Cro Cop. Un hombre que nunca aprendió a rendirse, que nunca concibió la vida sin el combate, que prefería perderlo todo antes que abandonar su naturaleza. Hoy, a sus 50 años, la realidad es devastadora. Ya no vemos al asesino de piernas de acero que aterrorizaba en Pride. Vemos a un hombre que camina con dificultad, que lucha cada día contra dolores internos que nadie puede imaginar, y que carga con la pesada mochila de un pasado lleno de gloria, pero también de excesos, golpes y decisiones que destrozaron su salud. Sus entrevistas actuales son un espejo roto. Sonríe, hace bromas, pero sus ojos revelan un cansancio profundo, el de alguien que ha peleado demasiadas batallas y que ahora enfrenta la más cruel de todas, la que no se gana con patadas ni con knockouts, sino con paciencia y con resignación. Y aquí viene la presión que te prometí.
Lo más oscuro de la historia de Cro Cop no es solo el daño físico. No es únicamente el derrame ni las cicatrices. Lo más perturbador es que muchos médicos aseguran que su cerebro podría estar sufriendo los primeros síntomas de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad que ha destruido la vida de innumerables boxeadores y luchadores de contacto, y que no tiene cura. Esa es la verdadera tragedia que puede estar escondida tras su sonrisa cansada. La posibilidad de que la mente de Cro Cop, el guerrero implacable que jamás dudaba, empiece a apagarse lentamente, víctima de todos los golpes que alguna vez lo convirtieron en leyenda. Y si piensas que esto ya es demasiado, espera, porque en los próximos minutos voy a revelarte lo que realmente ocurrió en sus últimos entrenamientos secretos después del derrame, los rumores de que en Croacia llegó a pelear escondido sin autorización médica, y el pacto silencioso que hizo con su cuerpo, sabiendo que cada golpe que lanzaba podía ser el último de su vida. Lo que casi nadie se atreve a contar es que después de aquel derrame cerebral que lo dejó al borde de la muerte, Mirko no se retiró de inmediato como dijeron los titulares. La versión oficial era que había colgado los guantes, que había aceptado la sentencia médica, pero detrás de cámaras sucedió algo muy distinto. Cro Cop volvió a entrenar en secreto, en un sótano improvisado, acompañado solo por un par de amigos de confianza que juraron no revelar nada. Y ahí, en ese ambiente clandestino, sin público, sin cámaras, sin árbitros ni médicos, se vivieron escenas que rozaban lo macabro, porque cada golpe que lanzaba podía significar un colapso instantáneo, cada patada podía ser la última acción consciente de su vida. Y aún así, él seguía. Dicen que incluso llegó a aceptar desafíos ocultos, pequeños combates privados frente a un círculo reducido de fanáticos que estaban dispuestos a pagar fortunas por verlo en acción una vez más, aunque fuera por unos minutos. No existen grabaciones oficiales, nadie se atreve a confirmar esos rumores, pero en Croacia circulan historias de noches en las que Cro Cop, con el rostro serio y la respiración pesada, se calzaba los guantes y peleaba en silencio, sin jueces, sin reglas, solo para probarse a sí mismo que aún no estaba acabado. Si esas historias son reales o no, quizás nunca lo sepamos, pero encajan con la personalidad obsesiva de un hombre que jamás soportó la idea de ser visto como alguien débil. Esa obsesión no era solo con la lucha, era también con la disciplina militar. Aún después de ser una estrella mundial, Cro Cop mantenía hábitos de soldado. Levantarse a las 5 de la mañana, entrenar bajo la lluvia, correr kilómetros con chaleco de peso y dormir lo mínimo necesario para volver a repetirlo al día siguiente. No importaba cuántas cirugías llevara encima ni cuántos médicos lo advirtieran, él siempre encontraba la manera de seguir poniéndose al límite, como si no pudiera existir otra versión de sí mismo que no fuera la de un guerrero en constante combate. Pero hay algo más duro aún que los golpes, la soledad. Porque aunque para millones de fanáticos sigue siendo una leyenda, en su día a día Mirko vive una realidad muy distinta. Muchos de sus antiguos compañeros de Pride han desaparecido de la escena, algunos arruinados, otros muertos jóvenes, y otros como él, atrapados en cuerpos destrozados. La gloria que alguna vez lo rodeó se fue apagando, los estadios llenos quedaron atrás, y lo que queda ahora son días silenciosos, rutinas que nadie aplaude y un futuro que se siente cada vez más incierto. En entrevistas recientes se le ve sonriendo, contando anécdotas divertidas de sus peleas, pero detrás de esa fachada hay un cansancio profundo. Habla de noches enteras sin dormir, de sueños donde revive combates del pasado una y otra vez, de momentos en los que despierta empapado en sudor, convencido de que sigue dentro de un ring. Son las heridas invisibles, las que no se ven en los documentales, las que no se curan con operaciones ni con fisioterapia, las que acompañan a los peleadores cuando las luces se apagan y ya no hay público que grite su nombre. Y aquí aparece una pregunta que incomoda a todos. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena dejar su cuerpo destrozado, su cerebro dañado, su futuro incierto, a cambio de esa gloria que hoy solo existe en vídeos antiguos y recuerdos que se desvanecen? Cuando se le ha preguntado, su respuesta es tan fría como contundente. Volvería a hacerlo todo otra vez. Esa frase resume la mentalidad de Cro Cop, un hombre que nunca midió la vida en años, sino en combates, en golpes, en victorias y en derrotas. Lo más inquietante es que muchos de sus seguidores creen que todavía guarda secretos. Hay quienes aseguran que los médicos no han contado toda la verdad sobre sus secuelas, que su estado real es mucho más grave de lo que él mismo admite, y que el silencio que mantiene no es por modestia, sino por miedo a que el público lo recuerde como un hombre roto en vez de como el monstruo que fue. Lo más perturbador es lo que viene a continuación, porque en privado ha confesado que existe un temor más grande que la muerte misma, un miedo íntimo que ni siquiera un guerrero de su calibre sabe cómo enfrentar. Entre todas las cicatrices físicas que arrastra,
Lo más doloroso de Cro Cop no son sus huesos quebrados ni las noches en las que el dolor no lo deja dormir. Lo verdaderamente insoportable es aquello que confesó en confianza, cuando admitió que el mayor miedo que tiene no es morir en el ring, sino olvidar quién es. El fantasma del daño cerebral lo atormenta más que cualquier rival al que enfrentó en Pride o en la UFC, porque sabe que los golpes repetidos pueden robarle lo que más valora: sus recuerdos, su identidad, la historia que lo convirtió en leyenda. En charlas privadas con amigos cercanos ha dicho que lo que más teme no es la muerte, sino despertar un día y no reconocer a sus propios hijos, no recordar los rostros de quienes estuvieron a su lado cuando el mundo entero lo aplaudía. Ese miedo a la pérdida de memoria, a convertirse en una sombra de sí mismo, es lo que realmente lo persigue cada mañana, cuando abre los ojos y se pregunta si su mente seguirá intacta o si ya habrá empezado a desvanecerse. En entrevistas suele bromear, hacer comentarios ligeros, pero los que lo conocen saben que en los silencios se esconde la verdad. Esos momentos donde baja la mirada, donde su voz se quiebra apenas por un segundo, son señales de que el guerrero invencible se siente vulnerable, atrapado en un cuerpo que se va desgastando y en una mente que podría traicionarlo en cualquier momento. Y lo más duro es que, a pesar de todo, sigue diciendo que lo volvería a hacer, que repetiría cada combate, cada entrenamiento, cada sacrificio, aun sabiendo que el precio es terminar sus días peleando no contra un rival de carne y hueso, sino contra la lenta desaparición de su propia memoria. Lo inquietante es que los doctores le han advertido que, con cada año que pasa, las posibilidades de que aparezcan síntomas irreversibles aumentan, y aunque él no lo diga públicamente, dentro de sí lo sabe. El verdadero enemigo ya no está frente a él, el verdadero enemigo está en su interior. Y aquí es donde la tragedia se vuelve más cruel, porque el hombre que alguna vez fue temido por todos hoy enfrenta un futuro incierto, un futuro en el que puede perder lo único que nunca quiso soltar: su identidad como guerrero. Después de tantas batallas físicas y mentales, después de los rumores, los dolores y los miedos más íntimos, hay algo que debemos reconocer: Mirko Cro Cop sigue en pie. No como el guerrero indestructible que fue en Pride o en la UFC, sino como un hombre que ha aceptado sus cicatrices y que, en medio de la fragilidad, encontró un nuevo tipo de fortaleza. Tras su derrame cerebral en 2019, los médicos fueron claros: nunca más podría subirse a un ring. Y aunque por dentro esa prohibición lo destrozó, terminó aceptando que su guerra ya no está en el octágono, sino en la vida misma. Hoy, con 50 años, vive una existencia mucho más tranquila. Dedica tiempo a su familia, disfruta de momentos simples que antes nunca se permitía. A pesar de las secuelas, conserva el carácter férreo que siempre lo definió. Incluso ha mostrado un lado humano que sorprendió a todos. En Croacia se volvió noticia por rescatar a una perrita abandonada, llevarla al veterinario y darle una segunda oportunidad. Ese gesto fue la prueba de que detrás del mito, detrás del verdugo que hizo temblar al mundo, existe un hombre capaz de ternura. Alguien que aprendió que la verdadera grandeza no solo está en noquear rivales, sino también en levantar a los que están caídos. Su estado actual es estable. Ya no busca demostrar nada. Ya no necesita llenar estadios ni añadir otro nocaut a su historial. Su legado está escrito con letras imborrables. El hombre cuya pierna izquierda mandaba al cementerio a los rivales ahora lucha por algo mucho más importante: por vivir con dignidad, por conservar su memoria, por disfrutar cada día que la vida le regala. No es un final trágico, es un final humano, porque aunque su cuerpo lleva la cuenta de cada golpe, su espíritu sigue invicto. Y aquí quiero hablarte a ti directamente. Si esta historia te impactó tanto como a mí a narrarla, suscríbete al canal, dale like al vídeo y déjame un comentario contándome cuál fue para ti el knockout más brutal o la lección más grande que deja la vida de Mirko Cro Cop. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo relatos tan intensos como este, que no encontrarás contados con esta crudeza en ningún otro lugar. Mirko Cro Cop fue, es y siempre será recordado como uno de los hombres más temidos de la historia del deporte, un símbolo de disciplina y sacrificio. Y aunque su cuerpo ya no sea el mismo, su leyenda jamás desaparecerá. Nos vemos en el próximo video.